En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a iniciar con la temática número 3 y por ahí más o menos también vamos a compartir un poquito de la temática número 4, por así decirlo, de este pequeño curso de, pues como introducción, ¿verdad? A la demonología. Decir la introducción, pues obviamente que es una gran propuesta. La verdad es que, como me gusta mucho decirlo, pues son apuntes, apuntes, me gusta mucho llamarla así, apuntes en este caso de posesiones y exorcismos, tal cual el tema que está allí frente a nosotros, así es como titulamos nuestra materia en general de este mes. Y solamente para recordar, en la primera sesión hemos hablado un poco del mal, hemos hablado un poquito de esta realidad, hemos hablado de la creación de Dios, un poquito, ¿verdad? Para poder entender que existe algo por ahí que no va en bien y en favor de su voluntad. Y en un segundo momento hemos hablado del diablo y de su acción ordinaria. Hoy quiero empezar justamente retomando para poder tener así bien presente todo esto. Primero, algunas ideas tomadas del padre José Antonio Fortea, un sacerdote español que, como bien sabemos, se hizo muy famoso con un libro que se llama Suma Demoníaca. De él, de hecho, vamos a hablar un poquito más adelante, pero él nos recuerda lo siguiente, fíjense nada más. Satán es el más poderoso, inteligente y bello de los demonios que se rebelaron. Se le llama Satán o Satanás en el Antiguo Testamento. Su raíz primitiva significaría atacar, acusar, ser un adversario, resistir. Satán significaría adversario, enemigo y también opositor. Primer punto. Diablo es como se le llama a este personaje, a esta persona en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Decíamos Satán es en hebreo, diablo es en griego justamente. Viene del verbo griego diablo, que significa acusar. La gente usa la palabra diablo y demonio como sinónimos, pero la Biblia no. Eso recuérdenlo muy bien, ¿eh? Para la Biblia es bien diferente diablo a demonio. Por último, entonces, demonio viene del griego daimon, que significa genio. En la mitología grecorromana no era necesariamente una entidad maléfica. De hecho, había entidades de ese tipo buenas, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento siempre es usado como término para designar seres espirituales malignos. Aquí tenemos una primera cuestión, y es que es importante para el tema del día de hoy. Vamos a estar ya iniciando, ¿no? Ya empezamos, bueno, ya empezamos. Es que hablar de la existencia del diablo eh, es posible, tan sencillo como lo siguiente. Nosotros sabemos que en ocasiones estamos muy felices, somos muy buena gente y en ocasiones nos damos cuenta de que nos estamos portando mal, nos damos cuenta de que queremos lastimar a otros, así como tal, ¿no? A lo mejor psicológica o físicamente, pero queremos dañarlos. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Siempre decimos, pero al rato se me pasa. ¿Por qué? Pues porque ustedes y yo tenemos tiempo. Pero decíamos al inicio de nuestra temática, de nuestro curso, decíamos que el diablo y los demás seres espirituales viven en una suerte de realidad que no tiene tiempo, o que no lo tiene al menos como nosotros, ¿no? Que es, ¿se acuerdan que decíamos? Es el llamado Evo, así se llama este tiempo, que no es un tiempo cronológico como nuestro, sino que es de otra manera, no hay tiempo. Entonces, como no hay tiempo, no hay tampoco posibilidad de que haya cambio. Em, por eso es que nosotros cuando morimos, pues o morimos encaminados hacia Dios y pues hemos alcanzado la salvación, a lo mejor de manera directa o a lo mejor de manera indirecta, es decir, a lo mejor cielo o a lo mejor purgatorio, o morimos encaminados a lo que no es Dios y por tanto pues es lo que llamamos infierno. Y alguien después de muerto se podría arrepentir, por así decirlo, ¿no? Pero por mucho que se arrepintiera, ya no podría cambiar, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque eh, para cambiar se requiere de tiempo y, repito, después de esta vida ya no hay tiempo.
Entonces, ahora piensen en eso, porque cuando hablamos del diablo, los seres espirituales también tuvieron la opción de decidir por Dios, por su voluntad, por su bien o por lo que no es Dios. Y esta decisión es permanente, ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, pues de entrada, ahí está el asunto, es decir, su odio, su rencor, su malestar, su maldad, todo eso es permanente, no se puede, no se puede quitar como tal. Y decíamos que de esos seres espirituales, así como hablamos entre los ángeles, San Pablo nos ayuda a entender que hay tronos, dominaciones, potestades y demás, pues también hay esas categorías o esa jerarquía entre los seres espirituales malos, ¿no? Y bueno, pues el más grande de todos, pues es este que el Antiguo Testamento llama Satán y el Nuevo Testamento lo llama diablo. Hay que tener mucho cuidado, porque en el estudio que se hace posteriormente sobre esta figura, empezamos con una idea que no resulta ser una petición de principio, que es una falacia de petición de principio, pero que se ilumina y en ocasiones tiende a quedar un poquito no tan certero. ¿De qué estoy hablando? De que la realidad de la existencia del diablo se vino a corroborar a través de la revelación en Jesucristo. Entonces, hay textos del Antiguo Testamento en los cuales se podría mencionar y alguno diría, ahí está el diablo, y no necesariamente. El caso paradigmático, pues, es la serpiente del paraíso, porque pues siempre se ha visto allí al diablo, pero pues en ese momento no se sabía nada del diablo así como se sabe el día de hoy, entonces en realidad no pensaban en ese ser espiritual rebelde, perfectísimo en su creación, pero súper corrompido y que llegó a ser el primero de los malos. Entonces, aunque nosotros el día de hoy digamos, pues es que ahí está, en realidad para cuando se escribió esto no se pensaba de esa manera. Lo digo porque en la cultura judía, sobre todo influenciada por culturas allí en torno a ella, a veces se dejaba pensar en ciertas entidades espirituales y que pues esas entidades espirituales a veces eran buenas, a veces eran malas, pero llevaban siempre el mismo nombre, demonios. Así que pues nosotros pues, a veces no tenemos todo este bagaje cultural y a todos los llamamos, decimos, es que el demonio, ¿no? Así, en singular, diríamos, estaríamos pensando en el diablo como tal, pero demonio no es el diablo, demonio es un ser espiritual que no es que es el lidercillo de la pandilla, por así decirlo, ¿no? Pues bueno, y decíamos anteriormente entonces, en los temas previos, que dado que está en una enemistad así total con Dios, pues intenta hacerle mal a Dios. Y que en una de las propuestas que decíamos, dado que no puede hacerle mal a Dios, entonces, porque pues es Dios, obviamente, no le va a poder hacer nada, absolutamente nada. Es la batalla más desigual que se pueda uno imaginar. No es para nada una batalla del bien contra el mal, no existe una batalla del bien contra el mal en el sentido de dos entidades igualmente poderosas. No, no, no. Puede existir una batalla del bien contra el mal, sí, pero hagan de cuenta que el bien es el equipo de todas las estrellas de Messi, Cristiano Ronaldo y de todas las estrellas en su mejor momento, y el mal, pues es un equipo de fútbol llanero donde hasta yo puedo jugar con mi pancita y todo eso. ¿Quién va a ganar? Pues obviamente, creo que no hay por dónde pensarle y estoy quedándome muy lejos, por supuesto, porque es como si dijera, si es el equipo de todas las estrellas, pero de hecho son 50 estrellas y el equipo llanero con los panzoncitos como yo somos nada más 5. O sea, todavía dices, no, pues está, pero peorcísimo. Claro, claro que van a arrasar a estrellas, pero todavía me quedo corto, todavía me quedo corto, porque la distancia que hay entre el ser espiritual llamado diablo y Dios es una distancia tremendísima. Entonces, a eso me refiero con que no hay una batalla de igual a igual, ¿no? Eso olvidémoslo. No va por ahí. Pero dado que entonces decíamos el diablo no puede hacerle ningún mal a Dios, se ha propuesto que una de las cosas que puede hacer es afectarlo de manera indirecta a través de aquella creación que es a la que ama en sí misma, y esa es la humanidad. Entonces, pues intenta que el plan de Dios no se cumpla
y por eso es que dice allí, justamente es el adversario, es el enemigo, el opositor, porque va en contra de los planes de Dios. Curiosamente, por ejemplo, y les digo, para que nos demos cuenta cómo no se pensaba como pensamos el día de hoy, o sea, tomémoslo en cuenta, en ocasiones recordaremos, mejor dicho, que en alguna ocasión eh, a Pedro Jesús le llamó Satán o Satanás. ¿Se acuerdan que le dijo, apártate de mí, Satanás? Y hay gente que, la verdad es que al no entender mucho de este contexto, hay gente que ha afirmado que en ese momento Pedro estaba poseído. No, no tiene nada que ver. Hay gente que ha afirmado que Pedro era el diablo en persona. Pues tampoco, nada que ver. Le dijo Satanás porque no le estaba llamando así como nombre propio, sino que le estaba diciendo, aléjate adversario, aléjate enemigo de este proyecto de vida que es el reino, porque si tú en tu buena intención quieres salvarme, pero al hacerlo te estás poniendo en contra, pero no es porque fuera el diablo Pedro, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, para que vean cómo justamente esta idea que alcanzamos el día de hoy no es exactamente la que se pensaba bíblicamente. Entonces, pues bueno, pero dejando eso de lado, o sea, ya sabiendo y afirmando que se tiene una distinción entre el diablo o Satán, sería el mismo Satán en hebreo, diablo en griego, y los demonios, que serían los otros seres espirituales, no tan a la altura de Satán, pero que sí se han rebelado contra Dios, los demonios, entendiendo eso, pues vamos a saber que decíamos que el diablo tiene una acción ordinaria. ¿Y esta acción ordinaria cuál es? La de poner en tentación a las personas. Pero el día de hoy vamos a hablar de la acción extraordinaria del diablo. Ordinario es que es del día a día. Extraordinario, ya el nombre lo indica, es algo que no es de día a día. Es algo, la verdad, muy espaciado, es algo muy, ¿cómo llamarlo? Pues muy raro, muy raro. Y vamos a dividirlo para una mejor comprensión. Y fíjense, les anticipo, vamos a presentarlo de una manera muy concreta, muy sencilla, muy sencilla. Y de una vez les digo, si alguien quiere profundizar en un estudio que si bien es cierto, no es como algo propuesto al 100% por la doctrina católica, no dije que no sea católico, es una reflexión católica, pero no es como que el Papa y el Magisterio enseñan esto, no, sino que muchísimos teólogos católicos así lo proponen, dentro de ellos obviamente el Padre Porta, entre otros. Esa sería una distinción muy detallada. Yo aquí les voy a proponer la que podríamos entender todos y estar de acuerdo todos, ¿ok? Ya algunas otras cosas más profundas, pues recomiendo leer para empezar al Padre Fortea con su libro Suma Demoníaca, que si no me equivoco lo compartí en el grupo de WhatsApp, pero de todas maneras está de manera libre en Internet. Vamos a ver entonces. Primero, la infestación. Estos son buenos, ¿eh? Aquí empezamos ya con algunas cosas que son, pues, que podrían ser amarillistas y demás, ¿no? Pero vamos a tratar de entenderla de la manera más sana posible. Para la teología, la infestación es la acción extraordinaria del demonio sobre un lugar, un objeto, un animal, principalmente, aunque también puede afectar personas. Acuérdense de esto. ¿De qué trata? A ver, ¿de qué trata la infestación? Uno puede preguntarse en qué sentido, perdón, tiene esto cuando afecta a elementos inanimados, lugares y objetos o animales. Pero fíjense nada más, aquí está el asunto. El objetivo del diablo siempre es el mismo. ¿Cuál? Perturbar al ser humano, molestarlo, llevarlo al desánimo y a la desesperación. O sea, vean qué interesante, vean qué interesante. Entonces es una acción extraordinaria donde de alguna manera se manifiesta el diablo y podrían ser también los demonios. A veces la posesión es, pues uno puede decir, es que miren, de verdad, uno puede escuchar la experiencia de un exorcista, de otro y de otro,
y en muchas cosas van a estar al 100% iguales, pero uno dirá, pues es que a mí me llegan muchos satánicos, ¿no? Satanistas, y otro dirá, no, a mí me llegan muchas monjas, por ejemplo, otro dirá, no, a mí me llegan muchos sacerdotes, pues es que cada quien va a tener su experiencia distinta, ¿no? Pero en lo que van así como de alguna manera coincidiendo, pues es en que efectivamente el diablo, por ejemplo, infesta lugares, infesta animales, infesta incluso personas, dice ahí, ¿no? Es decir, como que se hace presente. Y aquí probablemente estemos pensando, ¿cómo que es infestar un lugar? Y aquí me gustaría proponerles una experiencia de un sacerdote muy querido por mí, al que yo considero también muy prudente, muy prudente, y es la siguiente, así pues a cierto punto sencilla, ¿no? En un curso que nos dieron sobre exorcismos y demás, hace ya varios años, este sacerdote eh, comentaba lo siguiente, bueno, él hacía análisis, eh, pues teológicos, hasta psicológicos y demás, de las posesiones y todo esto, y él llegaba a hablar justamente, dice, yo nunca he visto nada, así como tal, ¿no? Lo cual, por cierto, no habla de que sea una persona incrédula, ¿eh? Es más común nunca haber visto nada que haber visto algo. Recuerden eso. Ya, porque hay gente que casi pareciera que tiene, dicen por ahí, tiene el don, ¿no? De saber, no, espérate. No nos aceleremos todavía, por favor. Y él decía, nunca he visto nada. Dice, solamente una vez, escuchen, solamente una vez pasó algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que lo invitaron, o le pidieron, mejor dicho, que fuera a bendecir una casa, pero que él iba con otro sacerdote y que de hecho él era joven en ese entonces y que le habían dicho que fuera a vender una casa porque pasaban cosas, ¿no? Y y pues dice que iban llegando y que no estaban tan lejos de la casa cuando vio que la casa deshabitada, por cierto, o sea, que en ese momento no tenía nadie, dice que las tejas de la casa saltaban. Dice, yo lo vi, así tal cual, vi cómo estaban saltando, obviamente no fue una alucinación, nada por el estilo, y pues ya sabemos que generalmente este tipo de cosas terminan de pasar cuando se hace alguna oración y todo eso, ¿no? Entonces, eh, dice uno, bueno, pues en ese sentido tenemos muchas experiencias muy parecidas. Habrá gente que diga, en mi casa se ven ruidos, en mi casa se ven sombras, en mi casa se ven tales cosas, y efectivamente, pero no es lo mismo, por ejemplo, estar así como viendo de reojo, viendo, no sé, la televisión, y que de reojo parece que ves una sombra y volteas y ya no se ve nada, porque eso tiene que ver con otras situaciones, a que, por ejemplo, así por poner un caso muy brusco también, un segundo ejemplo, eh, una persona que yo podría decir que de entrada que yo la conocía, de entrada, pero esto se lo contó a un hermano mío, entonces, así tal cual, ¿no? Dice que esa persona estaba con su papá, estaban sentados en una mesa y que de repente su papá le dijo, no voltees, ¿no? Y que se quedó así y dijo, no voltees. Y le dice su papá, o sea, que habló su papá y dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Y que se quedó así y entonces volteó para ver pues, con quién estaba hablando y que nada más vio como un humo que se fue hacia el suelo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? A que una cosa es así ver una sombra de reojo y otra a que el papá de esta persona, amiga, en aquel entonces amiga nuestra, y le haya dicho no voltees porque estaba viendo algo, le habló a eso que estaba viendo y que esta persona volteó y todavía vio un poco, ¿no? Entonces en las casas a veces se dan cosas raras, pero muchas veces aquí es una cuestión muy interesante porque efectivamente algunos lugares están infestados, sí, pero no todo lo que pareciera que no tiene explicación, para empezar, de verdad no la tenga, para empezar. Y segundo, que como no tiene explicación, ya es algo preternatural, porque no se tiene que decir sobrenatural, sino preternatural. Y dices, no va por ahí, porque ya saben el clásico de que no sé, se oyen ruidos, ¿no? Miren, de entrada, o sea, de verdad, parece broma, pero no lo es. De entrada, recordemos que muchas casas,
Sobre todo dicen, no, es que las casas mientras más viejas, más ruidos. Pues sí, porque evidentemente algunas son hechas con materiales que con el frío se contraen o con el calor se expanden y pues esa contracción o esa expansión hace que se reacomoden las maderas, las puertas y demás cosas, ¿no? Em, Fíjense que a veces hay situaciones bien interesantes porque, repito, no sé, pongo un ejemplo. Estábamos una vez dando un tema y estábamos hablando de esto y de repente al fondo de donde estábamos hablando de ese tipo de temas, se cae un vaso, ¿no? Y pues obviamente los que están ahí dijeron, ay, Dios santo, no sé, espérate tantito. La verdad es que estaba justamente el vaso, estaba bien parado, o sea, no estaba mal puesto, estaba bien parado, pero estaba donde había un pasillo y había puerta a la derecha, puerta a la izquierda, y pues por ahí corría el airecito, ¿no? Pero es que uno se va mucho con la idea de que, ¿qué pasó, no? Y se prendió la luz y tantas cosas. Mira, la verdad es que en cuestiones electrónicas, eléctricas y demás, es cosa muy ordinaria que una cosilla por ahí falle o haga contacto sin querer. A veces es uno mismo el que aplasta el control, pero no me quiero tampoco llevar a ese punto y decir que todo pasa por ello, ¿no? No, 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 sino que quiero que entendamos que a veces hay cosas que nosotros pensamos que están pasando, cosas raras, y y de repente pues no tiene nada que ver, ¿no? No todos son cosas raras, de verdad, no todos los ruidos, no todos los golpes, no todas las, así como que es que escucha, se oyen algo, no se oyen como voces y demás. Recuerden que hay una cosa aquí también interesante, otra cosa, otra posible causa. O sea, yo lo que quiero que entendamos es que no todo tiene la misma causa. Que efectivamente puede haber una causa preternatural, por supuesto, ya lo dije, puede haber, pero eso no significa que todo aquello a lo que de repente no le encontremos sentido lo tenga, porque alguien puede decir, no, Sergio, pero es que te juro que no había nadie, yo estaba solo, yo estaba sola y de repente se prendió la luz. Ajá. Pero Sergio, ¿qué fue? Pues, ¿qué fue? No sé. Pero que yo por eso te diga, pues es que está tu casa infestada, pues no tendría por qué decirlo, ¿no? Hay cosas que sí, ¿no? O sea, y que gente que lo ha experimentado, por ejemplo, estás aquí y de repente se abre un cajón y empiezan a saltar las cucharas y demás. Ahí sí te digo, pues ahí no creo que haya estado mal acomodado el cajón o algo así, ¿no? O sea, que tal cual que se abra como si alguien estuviera abriendo y que empiezan a saltar las cosas, pues sí, hay situaciones de ese tipo, por supuesto que las hay, sí las hay, pero no a todos les pasa eso. La mayoría de lo que pensamos es, repito, una luz que se prende, la misma televisión, una luz que se apaga, un ruido que se oye por acá, el clásico de que siento que se mueve la cama. Miren, les voy a decir una cosa bien interesante, o dos o tres, mejor dicho, ¿no? Ya, aparte de esto, por supuesto. Yo una vez estaba tranquilamente recostado y de repente sentí que se movió la cama y me paro para ver rápidamente la gata. O sea, eh, bueno, era un gato más bien, ¿no? Pero bueno, ese dices, ah, pero lo viste, ok, vamos con otro. Una vez estaba también acostado, no me la paso acostado, o al menos en esos tiempos ya me la paso acostado, y sentí que se movió la cama y justamente me acordé, dije, ah, esa es la gata. Y me volteo y no era la gata, no había ninguna gata. Ah, estaba temblando, por cierto, ¿no? Pero adivinen qué, después de cierta edad, y esto hay que entenderlo también, los famosos mareos, los famosos, cuando ya ves que te levantas rápido y así como que espérame, cosas que antes no nos daban porque éramos jóvenes y la situación anatómica es diferente y de repente nos empiezan a dar como ciertos mareos. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, dicen, no, espérate, ¿está temblando o me mareé? O sea, ya no sabes bien qué es lo que pasa. Pues ahora agrégalo a todo esto, agrégalo a que a veces hemos estado en viendo películas o escuchando temas como o metiéndonos en ese tipo de cosas y obviamente empezamos como que a relacionar todo y ya pase que todo tiene un origen preternatural. No va por ahí, definitivamente. Vuelvo a decirlo por tercera vez y por última vez en este momento, que efectivamente existen infestaciones de lugares, se llaman infestaciones locales, de animales o incluso de personas también, no son posesiones, pero sí existen, ¿no? Ya lo dije, pero son acciones extraordinarias.
¿sí? No es a cada rato, no es en todas partes y demás. De hecho, me anticipo, ya dije que sí, me anticipo a que uno de los casos que les voy a contar casi al final, justamente una persona que tenía y que ya les había dicho que estaba poseída, me contaban su historia y resulta pues que ya empezó porque fue a un lugar donde dice pues que llegó con otros que le dijeron, mira, vamos a ver, aquí pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. Y pues por curiosidad fue y vio un edificio, dice, pues un edificio de 3 pisos. Ah, bueno, ¿ya lo viste? Sí, ok, vamos a subir. Era un edificio abandonado y empezaron a subir y subieron más de 3 pisos. Y decía, pero ¿cómo si nada más habían 3 pisos? Pues dice, aquí pasan cosas. Y que estando allí, vio otras tantas cosas y demás, y que ahí empezó todo su martirio, como decimos el día de hoy, ¿no? Pues obviamente hay lugares que sí están así bajo cierta acción del diablo, por supuesto, o de los demonios, por supuesto, pero no es lo ordinario, ¿sale? Entonces, esa es la primera cosa que podemos decir, la infestación. El segundo punto es la obsesión. ¿Qué es esta? Es el fenómeno por el cual una tentación llega a tal grado en una persona que podríamos decir la atrapa por completo. Fíjense que a veces uno sí, dices, oye, pero es que esto pareciera que lo hemos escuchado, pero como dices, es que, voy a poner un caso, un sencillo caso, ¿no? Una persona que está casada o que de hecho, pues tiene una relación con una persona en general, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo que casado es como que más concreto el ejemplo. Y tú sabes obviamente que no puedes estar con otra persona, así tal cual, ¿no? Y de repente dices, es que mira, fulanita me gusta, pero es que de veras te juro que es un gusto que yo la sueño y de veras y la busco en las redes sociales y cada que puedo la voy a ver. O sea, dices, ya es una obsesión que tengo, efectivamente, pero aquí volvemos a lo mismo. Tenemos que entender que hay por lo menos dos orígenes, uno preternatural y otro psicológico. Así que hay que tener mucho cuidado porque no todas las obsesiones son obsesiones diabólicas. Hay obsesiones que son psicológicas, ¿sí? Porque, pues, ya sabes, el clásico de que estoy herido desde mi infancia, desde no sé qué tiempo, porque fui abandonado y ahora solamente puedo estar contento y tranquilo con aquello que me gusta y no me animo a hacer nada más, pero de repente, y te da una explicación. O sea, el psicólogo te dice por qué es que te obsesionas con una persona, pero no, repito, no todas las opciones son iguales. Entonces, hay que distinguir, hay que distinguir. Hay obsesiones que sí son como esas sugerencias, por así decirlo, y que vuelvo a decir, voy a comentar otro ejemplo, pero que no se malinterprete a que siempre va a ser igual. Ya ven que ustedes y yo hemos escuchado de gente que dice es que una vocecita que me decía y me decía, haz esto, haz aquello, no sé qué, y no sé cuánto, y para que esa voz dejara de molestar. A ver, una vez más, entonces esa voz tiene origen preternatural, no necesariamente. Ni es negar que lo tenga, ni es afirmar que lo tiene, ¿sí? Es que cada caso hay que analizarlo. De verdad, me adelanto. Pero cuando lleguemos a la posesión, que es el último de los actos extraordinarios, vamos a ver que hay una cuestión justamente que los exorcistas piden, y es que primero se, se pueda confirmar que no tiene un origen natural. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Pues entonces, una obsesión podría tener un origen natural, sí, pero también puede tener un origen espiritual o preternatural, y entonces ya hablaríamos de obsesión diabólica en el caso de que sea de ese sentido, ¿no? Quien la sufre, a pesar de que va contra su voluntad, experimenta dolores fuertes, también corporales, pensamientos obsesivos, decíamos, arrebatos de odio o ira, desesperación, ideas suicidas, entre otras, ¿sí? Así que esta también existe, pero no todo tiene un origen diabólico, pero también existe, por supuesto. El siguiente es la vejación diabólica. Este sí está así como que bien feillo, por así decirlo, van a ver, porque
Es un ataque directo del demonio a la salud de la persona o a su bienestar en sentido amplio. Aquí, a ver, otra vez, vamos. Imagínate que hay gente que dice es que estoy enfermo, estoy enferma y los doctores no dan. Ya fui con cuanto doctor pude y ninguno da. Y de repente uno me dijo, oiga señor, oiga señora, ¿por qué no se va a hacer una oración? ¿No? Pero ¿cómo? Sí, usted vaya, no sé qué tanto, y ya va a la iglesia y llega con el padre, le hace una oración y así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya por fin quedó sano o sana. Bueno, pues estaba siendo atacado sin estar poseído, por supuesto sin estar poseída, pero estaba siendo atacado, por ejemplo, en su salud. Sí, no estaba poseído o poseída, pero sí estaba siendo atacado. Y cómo no, a ver, tranquilos, por supuesto, ¿no? Sí existe, sí existe, pero tampoco es que siempre sea. Dicen algunos, es que de verdad, en todo me va mal, ¿no? O sea, en todo, pensemos en el ámbito laboral. No encuentro trabajo, los trabajos que encuentro me va muy mal, terminan corriéndome, o como dicen a veces el dinero no me rinde y demás. A ver, hay que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, mucho cuidado, ¿no? Porque efectivamente podría ser un ataque a mi bienestar. Sí, definitivo, podría ser que por eso voy a decir sí, no me vaya bien, pero volvemos a lo mismo. Primera idea, no significa que todo lo que me va mal es porque estoy siendo vejado diabólicamente. No, vamos otra vez, no, no es por ahí. Primero, no es por ahí. Y segundo, también muy importante, que es una acción extraordinaria. Entonces, tomémoslo en cuenta, tomemos en cuenta que esto no es lo más común. Bueno, dice aquí el texto que un caso paradigmático es el de Job, que vemos en su libro que es justamente, pues eso, vejado, es humillado, ¿no? Tomando en cuenta que no es un libro histórico, pero que eso no quita que tiene una enseñanza cierta, entonces podemos decir, pues sí, pareciera que ahí realmente una cuestión espiritual tuvo que ver con sus enfermedades, con perder todo y demás, sí. Y esto lo decía yo que tuviéramos mucho cuidado porque algunas veces hay gente que dice es que a usted le hicieron un trabajo y por eso es que no consigue dinero o el dinero que tiene se le va. Ya también hay gente que dice que no va a poner ni siquiera su bolsa en el suelo porque si no se le va a ir el dinero. Ya también son tantas cosas que a veces decimos que rebajamos demasiado la teología, ¿sí? La teología tiene que abajarse, tiene que encarnarse, tiene que ser comprensible, pero a veces la rebajamos demasiado, ¿no? Una vez más, dice la historia de la iglesia nos da muestras de santos que han sufrido las vejaciones diabólicas en su itinerario biográfico. Baste pensar en ejemplos antiguos como San Antonio Abad o más recientes como San Juan María Vianney, también conocido como el Santo Cura de Ars, o San Pío de Pietrelcina. Busquen, por favor, sobre estos santos y verán que efectivamente el diablo o algunos demonios, o sea, esos cuates sí se agarraban contra ellos, pero gacho, ¿eh? Así que hay que tener bastante cuidado de que cuando uno dice es que de seguro me está yendo mal, no encuentro trabajo, a lo mejor estoy siendo vejado diabólicamente. No, o sea, ni siquiera lo piensa en ese sentido, porque si existe, sí puede tener este tipo de manifestaciones, pero no estaría como lo estás pensando, ¿sale? Y por último, ahora sí, llegamos a la acción más fuerte y contundente que puede ejercer el demonio sobre una persona y es la posesión. Buenísimo. Lo que viene a continuación lo menciona Corrado Balducci en su libro El Diablo Existe, que si no me equivoco también se hace llegar, otro texto importantísimo. Dice, en la posesión, el diablo domina el cuerpo de la persona, dominando indirectamente su espíritu con el fin de anular sus facultades superiores. Vamos a decir dos, tres cosillas de esto, ¿no? De esta forma, quien está poseído por el demonio se encuentra de repente utilizado por él como un mero instrumento. Aunque es bueno recordar que el demonio no puede tocar el alma de la persona, esto es algo que Dios no permite. Quizá deberíamos decir que ni siquiera es posible. O sea, no lo permite Dios porque en la naturaleza creada por él no se puede tocar el alma. La posesión es algo que encontramos en varias ocasiones en los evangelios, de hecho por eso creemos en posesiones también, que precede la acción exorcística de Jesucristo y que fundamenta la labor de la iglesia que continúa practicando el exorcismo por obediencia al mandato de Jesús. Así que
De entrada creemos en la posesión porque forma parte de la revelación, pero tenemos que leer los textos evangélicos también con mucho cuidado, porque en algunos textos no es una posición como la entendemos el día de hoy, ¿verdad? Hay algunos textos que los teólogos ya, pues quizá de los más abiertos, ya han afirmado tranquilamente que no se trataba de una posesión como tal, sino que se trataba más bien de una enfermedad que no había sido diagnosticada, entiéndase epilepsia, por ejemplo, y que ya al día de hoy ya no pasaría como una posesión. Em, Hay una imagen bien interesante donde está una persona con el cuerpo todo doblado, diríamos, así como un arco, ¿verdad? En una posición nada ortodoxa, muy, muy rara. Y en esa imagen dice, año 1600 diagnóstico, posesión, ¿no? Año 1990 diagnóstico, rabia o tétanos o epilepsia, ¿no? Que son cosas que antes no se conocían y que hacían que la gente echara espuma por la boca, que se retorciera y todo esto. Y es que pues sabemos que fuimos educados como siempre por las películas, ¿verdad? Y las películas a veces nos mostró algo pues muy llamativo y a veces cuando hablamos de posesiones pensamos que es así, tal cual, ¿no? Este puede llegar a ser, puede, pero si de por sí una posesión no es algo ordinario, de por sí pues ese tipo de situaciones son menos ordinarias todavía, ¿no? Las posesiones, en cuanto a lo ordinario, sí hay cosas que son como compartidas, ¿no? Que son como, ¿cómo decirlo? De las conocidas, ¿no? Pero hay una cuestión que debo decir que está bien interesante, porque cuando preguntan, bueno, ¿y cómo sabe que alguien está poseído o poseída? Bueno, para empezar, este, dicen, no, pues que habla raro, ¿no? Habla con una voz de ultratumba o que habla idiomas desconocidos. Segundo, pues que tiene mucha fuerza, ¿no? Tercero, que conoce cosas, sabe cosas de los demás y casi casi sabe el futuro y demás. Y tú dices, ¿esto para la iglesia es suficiente? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no, mis queridos amigos y hermanos, que una persona manifieste una fuerza pues no común no es suficiente para decir que está poseída. Que una persona hable con unas voces medio raras no es suficiente para decir que está poseída. Que una persona diga cosas supuestamente escondidas no es suficiente. Nada de eso es suficiente, nada, nada. Una de las cosas más curiosas que a mí me ha tocado escuchar es justamente cómo sabemos que una persona está poseída. Y se me hace muy curiosa, ¿no? Porque se propone que la forma de saber que una persona realmente, o sea, confirmar que una persona está poseída, es que al hacerse el rito del exorcismo, quede liberada. Pero uno dice, ahí viene lo curioso, dice, ¿y cómo le voy a hacer el rito del exorcismo si no sé si está poseída? Pues justamente por ahí los exorcistas tienen que idearse ciertas cuestiones para poder eh, verificar o anticipar que, que esa otra persona esté poseída. Y curiosamente, aquí viene el asunto, dices, a ver, eh, ¿se acuerdan ustedes quizá, porque estamos en Jalapa, del famosísimo exorcismo del padre Martín del Campo en el entonces llamado SEM? Famosísimo, vaya, es una cosa que la podemos encontrar en páginas de internet y demás, de los diarios de aquellos días. Y una de las cosas que por ahí se menciona es que llegó el padre, bueno, además, por supuesto, de que la gente estaba muy espantada, de que manifestaba mucha fuerza, de que tenía varias cosas que la gente pues no entendía, los médicos no entendían, y que al llegar el padre también como que algo muy, muy raro, que desde antes de que llegara ya sabía que estaba llegando, por ejemplo, y que en ese sentido, que cuando llegó el padre Martín del Campo, hizo una oración en latín en su mente, y en latín, y que haciéndola en su mente, se equivocó de una palabra y entonces que la persona le dijo,
ignorar a la persona, le dijo, primero apréndetela, y le dijo una grosería, ¿no? O sea, dices, ahí sí, esas cosas son inexplicables, así como te explicas esa parte, ¿no? Que estaba en una oración para deliberación y que pues, le dijo, primero apréndetela, y le dijo la grosería. Yo recuerdo que una de las veces que a mí me tocó estar, ni me pregunten por qué, pero me tocó estar en una oración de liberación hecha por el entonces eh, exorcista oficial de nuestra diócesis, el padre Alvarito, que en paz descanse. Eh, no me pregunten, de verdad, no sé qué anda haciendo ahí, pero bueno, este, me acuerdo que efectivamente la persona que estábamos, por la que estábamos allí presentes y orando por ella, estuvo muy interesante, porque era una persona, yo obviamente yo no soy alto, yo mido unos 68 más o menos, casi unos 70 pero unos 68, ¿no? Y y esta persona pues mide como unos 50 y tantos, ¿no? Una jovencita, que de por sí las mujeres en cuanto a volumen y fuerza tienden a ser menos voluminosas y con menos fortaleza que una persona como yo. O sea, yo le sacaba como mínimo unos 10, 15 centímetros, 15 por lo menos, puede que hasta más. Y obviamente yo estoy un poquito de complexión más, más robustito, ¿verdad? Este, Me acuerdo que a mí, quien estaba allí dirigiéndonos, me dijo, tú vas a ocupar o vas a encargarte de esta mano. Mejor nada más una mano. A otra persona le dijo, tú vas a tomar esta mano, la otra mano, y a otro más le encargó los pies. Y yo decía, pues una chiquita, ¿no? Como tal, pues que empiece el asunto, mis estimados. Y nos dijo, van a hacer solamente esta oración, Ave María, ¿no? Pues obviamente dije, pues va, me empecé a hacer el Ave María y demás, y les puedo decir, uno, que sí efectivamente em, eran voces y gritos muy atípicos. Dos, su fuerza, porque me movía y mi brazo, perdón, mi cuerpo estaba encima de su brazo, claro, sin lastimar, claro está, pero me movía únicamente con su brazo, ¿no? A la otra persona también y a la otra también. Y así estaba bastante curioso el asunto. Y me acuerdo mucho, 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 ya aquí le voy a poner un poquito de drama, por supuesto, que de hecho a mi manita, me enterró sus uñas y ya el drama está en que pasó un tiempecillo para que se me cerrara esa herida como tal, ¿no? Digo, era un rasguñón como así, pero yo sentía que pasó mucho tiempo, ya estoy poniendo un poco de drama, pero ni su fuerza, ni las voces guturales, como solemos decir, ni cosas que estaba diciendo así también como groseras y demás, nada de eso a mí me convencía, ¿no? O sea, yo diría, pues no se me hace tan como para decir que sí. ¿Saben qué fue lo que me convenció? Que estando así, esta persona estaba con los ojos cerrados, estábamos, repito, todos tratando de mantenerla, y de repente el padre Alvarito llegó por la puerta de atrás, porque ya había otro padre que había empezado con las oraciones. Y el padre llegó por la puerta atrás, pero les juro que sin ningún ruido, ni tantito, o sea, así, llegó, para más estamos haciendo ruido nosotros. Y en eso, la joven, simplemente como que cambió así y dijo, Álvaro, y le habló, ¿no? Ahí fue cuando dije, esto, ¿no? Eso fue lo que me convenció, no los gritos, no la fuerza, sino que no tenía forma de haber visto al padre y sabía que estaba ahí. Entonces dije, oh, eso sí. Y ya después otras cosas que me tocó ver con esa misma joven, que ahorita no comento, pero que podremos dejarlo para otra ocasión, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de todo ese tipo de cosas, y dices, pues sí, ahora, ¿qué fue como las películas? Algunas cosas se parecen, pero ese tipo de situaciones en las cuales dices, no, pues que flotan o que caminan por aquí, por allá, en las paredes y demás, como dicen por ahí, ni las he visto ni quisiera verlas, por supuesto, no estoy buscándolas para verlas, este, podrían darse, pero no es para nada lo ordinario, de verdad que no es para nada lo de siempre, lo de que cada exorcismo eso es. Incluso
Para empezar, el padre Fortea justamente también se hizo famoso porque grabaron un exorcismo que él hizo. No está permitido hacerlo, para nada. O sea, ningún sacerdote, ni uno, puede ni tiene el derecho de grabar un exorcismo, pero para nada. Pero aquí eran unos periodistas, si no me equivoco, que metieron una cámara escondida y demás, y por eso es que se vio. Y sí, evidentemente hay ciertos gritos y demás, pues después de un ratito, calma otra vez, ¿no? Y es lo curioso que uno piensa que la persona, o llega a pensar que la persona poseída, pues todo el tiempo se la pasa así, ¿no? No, 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 son momentos. Ahorita se siente, se manifiesta, por así decirlo, y ya de repente, pues ya, acabó su vida totalmente normal, hasta que vuelve como un cierto episodio y ya se ve. Pero entonces cuenta uno todo esto y obviamente yo sé que ustedes deben tener alguna experiencia, yo podría contarles algo más, pero no es la idea así como que nada más hice con ejemplos, sino realmente decirles que existen las posesiones, la respuesta es desde nuestra fe, desde nuestra iglesia y desde una teología bastante mm, de tradición, sí, por supuesto que existen. Ya habíamos hablado de la existencia del diablo y los demonios, las posesiones por supuesto que existen. ¿Son algo común? No, para nada, para nada, para nada. De hecho, siempre hay gente que dice, no, mira, cuando está el exorcista llegan por decenas o por centenas, pero lo primero que hacen es, a ver, tráigame por favor, junto con la persona que puede venir un poquito mal, traiga por favor el expediente médico, donde los doctores aseguren que su su forma de ser, su forma de expresarse, que se volvió muy grosero y no sé qué tanto, no sé, tantas cosas, sí, no tenga ninguna causa médica, sea médica física o sea médica psicológica. Entonces, ya cuando veamos eso, ya empezamos, dicen los padres exorcistas, ya empezamos a ver si es posible que aquí se esté dando algo que sea preternatural. Pero así que te diga, no es que está poseído, pues le hacemos un exorcismo. No, no funciona así en absoluto. Ahí es donde justamente las novelas, las películas y demás exageran demasiado, ¿no? Así como que es una persona que de inmediato se ve que es mala, ¿no? Como tal. No, 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 no funciona así. Curiosamente, entonces también haber sido educados por las películas y todo esto, pues nos ha infundido mucho miedo. Aquí no es que no debamos tener miedo en un sentido de que, pues no, no pasa nada. No, no, es que sí pasan muchas cosas, pero que no, repito, que no pensemos que esto tiene que ver con una lucha entre iguales, para empezar. Y segundo, que no pensemos que esto pasa a cada rato. Así que también hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas, ¿no? Este, y hablando de exorcistas, vamos a entrar al penúltimo punto, que es sobre el exorcista. Estos dos parágrafos del Canon 1172 aparecen en el Código de Derecho Canónico, que recordemos que es como nuestra constitución, ¿verdad? Dentro de la Iglesia, por supuesto. Dice, sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. Parágrafo 2. El ordinario del lugar concederá esta licencia solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. A ver, vamos a ver, ¿quién puede ser exorcista? Yo me acuerdo mucho que veía una serie hace varios años, como unos 15 años, la serie era Supernatural. No sé, me llama la atención porque eran casos así, que no eran, ahí sí eran casos no ordinarios, sino, ay, ¿cómo decirlo? Voy a decirlo así, no es la mejor palabra, pero como tipo de fantasmas y esas cosas, ¿no? No son para nada, y menos al día de hoy, de verdad no lo son, temas que a mí me gusten, que me llaman la atención y demás, simplemente me entretenían. Entonces, era interesante, me entretenía ya, pero dejé de verlo justamente cuando empezaron a meter mucho ideas de demonios, justamente, ¿no? Así como que, ay, bueno, pues un capítulo y hablo de eso y pues, pues bueno, a ver qué tal, ¿no? Pero cuando empezaron con ese tipo de cosas no me gustó. Y menos, y creo que fue el último capítulo que vi, menos porque en un capítulo, supuestamente están peleando contra un demonio, supuestamente,
y de repente uno dice, mira, me traje el ritual del exorcismo, pues vamos a realizarlo. Y empiezan a hacerlo así, ¿no? Y a decir no sé qué tanto, y aparte mezclaron con otras ideas, y dices, no, es que un exorcismo no es así, ¿no? No es que digas, oye, me trajeron a una persona poseída, entonces, a ver, yo le voy a sacar al demonio. No, 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 o sea, no es que te expongas, no es que digas, lo vas a hacer mal y se te va a pasar a ti o cosas así, ¿no? Porque también hay gente que tiene esa afirmación que si no es bien encausado para sacar el demonio, por así decirlo, que se puede meter en otra persona. Bueno, se habrán dado casos en los cuales deje una persona y se vaya con otra, pero no es algo que digas, así tiene que ser. Bueno, pero entonces el punto está en que no es eso, sino que simplemente tú no tienes la capacidad de hacerlo, no tienes la- el poder de hacerlo. Recordemos que Jesucristo a quien le dejó el poder fue a los apóstoles y ellos tienen el poder de sacar demonios, expulsar demonios. Y ellos tienen sus sucesores que son los obispos. Ahora, los obispos son los primeros que pueden hacer exorcismo porque son sucesores de los apóstoles. Ahí, ese es el punto número uno. Pero por cuestiones a veces pastorales, entre otras, los obispos delegan a una persona para que sea la encargada de hacer exorcismos. Por eso, en mis tiempos mozos, hace 20 años más o menos, en Jalapa, donde estamos, este, nuestro entonces obispo, don Sergio Beso Rivera, nombró, arzobispo, por cierto, después de hecho cardenal, nombró al entonces exorcista padre Álvaro Fernández. Pero pues para quienes de Jalapa sabe que eso tiene muchísimo tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo que justamente con el padre Alvarito tuve como dos momentos en los cuales me hizo ver muy, muy tajantemente que hay cosas que no se pueden como negociar, por así decirlo, ¿no? Una de ellas, son tres y una la voy a contar con mucha pena. Una de ellas es que él cuando iba a confesar siempre llevaba su rosario. Entonces yo me acuerdo que lo veía salir porque yo iba en aquel entonces a la catedral y él estaba ahí. Él salía de la sacristía, siempre iba a llevar su rosario, una persona, vaya, así me refiero, ¿no? Muy, muy piadosa, justamente, y siempre con su rosario, siempre rezando, siempre rezando, siempre rezando su rosario, y confesaba y escuchaba y demás. Ah, por cierto, en algunas confesiones, me dio cada cachetada, o sea, en el mejor de los sentidos, que sí, como dos veces con él lloré en confesiones. Pero además de eso, me acuerdo que una vez, es la primera, ¿no? El recordarlo siempre rezando. La segunda es una vez que me tocaba dar un aviso para un retiro en una misa. Y entonces lo que solíamos hacer era esperar que el sacerdote llegara a la sacristía. Entonces ahí rápidamente lo abordábamos y decíamos, padre, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, si es el caso. Somos del grupo fulanito y tenemos retiro, ¿nos deja invitar al final de la misa? Ah, sí, cómo no, pasen. Era lo usual. Pero me acuerdo mucho una vez con el padre Alvarito que él llegó a la sacristía y yo me acuerdo que me asomé y le dije, padre, y me acuerdo que no volteó, pero es que se estaba revistiendo y estaba haciendo oraciones. Pues deberíamos saber, si es que no sabemos, pero deberíamos saberlo, que el sacerdote desde la sacristía ya empieza justamente con algunas oraciones para poder estar en esa sintonía con Dios y con su palabra y con todo lo divino y lo sagrado. Entonces cuando vi que escuché que estaba orando y estaba revistiendo, dije, ahorita que se voltee, le digo y me quedé así como que a un ladito y ya eso va a salir para misa porque ya iba para misa y yo, disculpe padre, ¿no? Así todavía hasta bajito, es que pues, ni caso me hizo, o sea, se fue y celebró la Eucaristía. A mí no me molestó porque dije, es que sí es cierto, o sea, para mí prácticamente, o sea, lo práctico, lo más fácil para mí es venir y antes de que entren decirles tres o cuatro cosas, pero el sacerdote desde antes está ya disponiéndose para la Eucaristía.
y me enseñó justamente el valor de la Eucaristía a través del ignorarme, por así decirlo, ¿no? Entonces, dos cositas. Ya una vez, la tercera, les digo, no tiene mucho que ver con eso, pero sí con su humanidad. Y me da pena, por supuesto, me da mucha pena, pero una vez fuimos a un café con unos amigos y ahí estaba, ¿no? El padre Alvarito, sentado tomando su café. Y me acuerdo que dije, ay, está el padre Alvarito, voy a saludarlo. Porque pues me ubicaba, a lo mejor no sabía cómo me llamaba, pero me ubicaba de ahí de la catedral. Y voy y le digo, hola padre, ¿cómo estás? Y me dice, hola, ¿cómo estás tú también? Yo aquí. Y dice, siéntate, siéntate. Pero yo me quedé así y le digo, padre, le digo, espérame, le digo, es que vengo con unos amigos. Me dice, ah, sí, sí. Le digo, pero espérame tantito. Y me acuerdo que fui con mis amigos y les dije, es el padre Alvarito, y me senté, pero mis amigos como que, ah, sí, no sé qué, y siguieron hablando de más, y ya me quedé ahí con ellos. Y ya no fui ni para ir a verlo, ni para saludarlo, ni despedirme, nada. Entonces después dije, ay, qué mal por mí. Les digo, al día me da mucha pena, porque yo creo que hubiera sido de mucho mayor provecho para mí ir a sentarme con él, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, son este tipo de cosas. Comento de él por dos razones. Una, porque es el exorcista con el que más conviví, no directamente y mucho menos en su oficio de exorcista, mucho menos, no, no, sino que fue el sacerdote que yo conocí como exorcista. Y dos, precisamente porque ya falleció. Por eso lo puedo contar, porque no quisiera contar o del actual exorcista o de los que después vinieron, ¿no? Entonces, y aparte, también otras cuestiones por ahí. Así que no cualquiera puede serlo. Aquí hago un paréntesis. El padre Fortea, en su libro Suma Demoníaca, comenta que de hecho sí cualquiera puede hacer un exorcismo. Y uno dirá, pero no que no, ahorita les explico. Y el padre, ¿cómo quedamos que se llamaba? José de Jesús Aguilar, creo que es el padre que sabemos de la Arquidiócesis de México, ¿verdad? Que es muy de redes sociales, creo que es José de Jesús Aguilar. Él también menciona que cualquiera puede hacer exorcismos. A ver, vamos a entendernos. La potestad la tiene el obispo, punto número uno. La delegación la puede tener un sacerdote con esas características, que dice un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Pero el exorcismo no se trata de un sacramento, por ejemplo. No se trata de algo así como increíblemente, vaya, como para puro pro, decimos nosotros, ¿no? Es un pro. No, no, no. El exorcismo entra en la categoría de los sacramentales. De hecho, estos numerales, perdón, este canon 1172 es el canon que tiene que ver con los sacramentales. Y los sacramentales no son sacramentos. Y los sacramentales, de alguna manera, hasta nosotros podríamos hacerlos. Los sacramentos, salvo el bautismo, que podemos realizarlo en una situación extrema, podemos hacerlo, pero no es lo ordinario tampoco. Y salvo la boda, que nosotros somos los ministros del sacramento del matrimonio, pero nosotros no hacemos sacramentos. En cambio, sacramentales, pues podríamos hacer, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido? Yo no puedo bendecir agua como tal, pero yo puedo agarrar la agüita bendita y hacer una bendición sobre mi casa, una oración sobre mi casa de bendición, lo puedo hacer tranquilamente. Nos gusta mucho invitar a los padres a que bendigan la casa, el carro y demás, pero pues esa oración no es un sacramento, entonces podemos hacerlo. Pero justamente, repito, el sacramental del exorcismo, en ese sentido, como es un sacramental, es posible que un sacerdote pudiera hacerlo y ya, ¿verdad? Pero no es, digámoslo, no lo correcto o incorrecto, sino pues como deberíamos verlo, ¿sí? Entonces, por eso, el exorcista tiene sus características, aunque cualquier sacerdote podría hacerlo de alguna manera, pero tiene que haber un sacerdote que esté delegado, ¿sí? Y bueno, hay varios casos por ahí, que a lo mejor escucharán de sus obispos. Yo de mi obispo tengo otras, anécdotas por ahí, o de los papas, ¿verdad? También que hemos visto y que pues, obviamente al ser el papa, también es obispo, pues obviamente que también va por ahí. Y quiero que concluyamos nuestro curso, porque ya nos hemos excedido bastante, sabíamos que el día de hoy iba a ser un poquito más larguito, pero quiero que terminemos, perdón, nuestro curso hablando de una última realidad
que tiene que ver en este asunto del mal, de las posesiones y demás, y es el infierno. Y quiero que entendamos lo siguiente, porque de verdad que todavía escucho mucha gente que no tiene claro qué es esto del infierno. Primero vamos a ver qué es el catecismo. Sabemos el catecismo de la Iglesia Católica, en este caso numerales 1033 y 1035. Dice, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, salvo que nosotros elijamos libremente amarlo. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y el 1035, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, entre comillas, el fuego eterno, porque la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Y es que en estos días nos hemos puesto de que ya no creemos en el infierno, ya no creemos en el diablo, ya no creemos en los exorcismos, ya no creemos en muchas cosas y pensamos que andamos muy adelantados teológicamente al negarlo. De hecho, es lo contrario. De hecho, estamos muy atrasados porque la revelación nos ha dejado ver claramente que existen seres espirituales que también han elegido estar en contra de Dios. Y lo que estos seres espirituales es, fíjense nada más, lo que quieren, por así decirlo, es que justamente nuestra eternidad la pasemos en el infierno, porque estar en el infierno, estar separados de Dios. ¿Cuánto tiempo? La eternidad. Entonces, Dios, que quiere que todos los hombres se salven, vería su plan frustrado con uno solo que se condene. Entonces, por eso dicen algunos, ¿por qué el diablo nos pone en tentación? ¿Por qué el diablo hace todo lo que hace? Justamente porque quiere que nos condenemos para que el plan de Dios no se lleve a cabo. Y de esta manera, tanto Dios se verá frustrado como el mismo hombre se verá totalmente condenado. Por cierto, no es una condena que realice Dios, porque hay gente que dice es que como te portaste muy mal, te vas al infierno. De hecho, no, no es así. Por eso aquí me encanta como lo dice un estado de autoexclusión. Uno elige libremente amar a Dios o uno elige libremente no amarlo. Y esa decisión se va fortaleciendo, se va confirmando durante nuestra vida. Al momento de morir, la decisión ya quedó marcada. Entonces, si yo elegí amar a Dios, pero pues estoy un poquito todavía que me falta algo, pues ya elegí amarlo, ya elegí estar con él y ya lo que me falta es purgar o purificar esos detalles. Si yo elegí amar a Dios y la verdad es que fui muy bueno, entonces pues ya paso al cielo directamente. Pero si yo no elegí amar a Dios, entonces el Dios que no me obligó a amarlo aquí, no me va a obligar a amarlo tampoco en la eternidad. Así que esa es mi decisión. El infierno es mi decisión. Ahora, tú dices, pero entonces no tiene que ver con que te portes mal. No, es que tiene todo que ver, porque es tan tu decisión que desde esta vida tus actos manifestaban justamente que ya habías rechazado a Dios. No es que te vayas a ir al infierno porque te portaste mal, te portabas mal porque habías elegido alejarte de Dios. Entonces, pues el infierno existe. A mí me gusta decir, aunque lo digo con más cautela en este momento, me gusta decir que las posesiones vendrían a ser el acto de mayor frustración del diablo y que de plano es lo peor, lo peor, lo peor, ¿no? ¿Por qué? Para él, por supuesto, ¿no? Porque si nos damos cuenta, una persona elige el pecado y elige irse al infierno libremente, es lo que estamos diciendo.
libertad. Bueno, ¿qué es la posesión? Pues si se dan cuenta, en la posesión lo que de alguna manera se nos quita es la libertad. Entonces, como no somos libres, no podemos pecar. Así que me gusta decirlo así, pero no es consuelo para nada, que si de alguna manera hay alguien que está poseído, de alguna manera el diablo, por eso digo que es el acto de mayor frustración, lo está ayudando en su salvación, porque al quitarle libertad no lo está dejando pecar, ¿verdad? No es para nada algo que digamos, es la solución es la respuesta para salvarnos todos. No, no, no. Pero no pensemos que es porque seamos malísimos, ¿no? Sino que a veces es un acto de frustración. Por eso lo que ordinariamente es el diablo es ponernos en tentación para que libremente elijamos pecar, para que libremente elijamos alejarnos de Dios y de esa manera sí estará cumpliendo su cometido que es llevarnos a la perdición. Pero recuerden también esto, el diablo quiere perdernos. El diablo es más inteligente que nosotros. El diablo puede ponernos en tentación, puede ponernos en obsesión diabólica, puede ponernos en infestación, puede ponernos en vejación y en algún momento podrá ponernos en posesión también. Híjole, dirá uno, hay que tenerle miedo, ¿no? Yo creo que más que tenerle miedo, hay que ser muy cautos, hay que ser muy prudentes. Pero si el diablo quiere nuestra perdición, no olvidemos que Dios quiere nuestra salvación y que si el diablo está peleando con todas sus fuerzas para que nosotros nos perdamos, pues Dios está peleando con todas sus fuerzas, y a veces ni siquiera hace falta todo, para que nos salvemos. Y si esta lucha, como dijimos, no es igual, no es entre iguales, sino que es entre un todopoderoso y una criatura, entonces recordemos que así como también podemos vernos tentados por el demonio, también estamos llamados a la misericordia, a la generosidad por Dios. Esa voz que nos pone a veces en tentación y obsesión puede ser acallada por esa voz que nos pone en disposición al perdón, en disposición al servicio. Y creo que es fácil de alguna manera escuchar las voces, pero a veces la voluntad está un poquito debilitada, confundida nuestra inteligencia y pues nos equivocamos. Pero no crean que nos equivocamos y ya estamos perdidos. Dios sabe cómo hacerle para que de nuestras vidas podamos recuperarnos, para que de nuestros actos podamos rehacer, podamos pedir perdón, podamos vivir el perdón y podamos alcanzar la salvación. No estamos seguros de nuestra salvación, pero tampoco de nuestra condenación, pero sí estamos seguros del amor que Dios tiene por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, hazme bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.